¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva tertulia del Fukitifu y sobre todo hoy que vamos a continuar con un tema que teníamos medio aparcado por allí en todo lo que son las series animadas, así como ya tuvimos la de los robots anteriormente. Hoy vamos con una que sería series animadas donde las protagonistas eran niñas, pero que igual a todos nos gustaban. Fue un género que de verdad pegó bastante, sobre todo en Latinoamérica le fue muy bien. Bueno, aquí tenemos algunas de las que nos parecieron que eran súper interesantes, que eran de las favoritas de muchos y de las cuales hay bastante para hablar de cosas que no, no se veían, sobre todo cuando uno era niño. Por acá todos los habituales, ¿cómo están todos por ahí? Muy buenas. Hola. Y bueno, sin más preámbulo, vamos con todo de una vez, que por acá Johnny tiene bastante cosas buenas para explicarles a todos. ¿Qué tal, amigos? Vamos por orden cronológico. A mí me tocó empezar con tal vez la favorita de los cuatro, tal vez la que tuvo más éxito y probablemente la que tenemos más recuerdos. Les voy a hablar de Candy Candy. Candy Candy nació como un manga japonés, escrito por Kyoko Mizuki y ilustrado por Yumiko Igarashi, por allá por el año 1975. Ninguno de los Fukiti todavía había nacido para entonces. Kyoko es una escritora con muy prolífica. Tiene una gran cantidad de obras que van desde el manga, novelas, ensayos, poemas y libros ilustrados. Candy Candy, de cierta forma, refleja un poco, no necesariamente lo que fue su vida, pero sí ciertos sentimientos que ella pudo haber sentido, ya que su padre falleció cuando ella tenía apenas 12 años, y a raíz de eso empezó a escribir sobre una familia imaginaria que la acompañaba, los Andrew. Ya para el 75, ya su madre había muerto, y esa, siendo hija única, ese fue la inspiración para escribir Candy Candy, como parte de su proceso de sanación. Por su parte, la ilustradora Yumiko Igarashi fue una artista manga con unas 10 obras en su haber desde los años 70, 80, 90, y ella es la que se encargaría de la ilustración. Como nota curiosa, ha habido mucha polémica entre ambas y con la empresa que posteriormente haría el anime por los derechos, sobre todo. Han habido varias batallas legales, demandas, contrademandas, problemas de regalías, y etcétera, hasta que eventualmente no hace mucho se llegó a un acuerdo y finalmente Mizuki, la escritora, se llevaría, por decirlo así, la ventaja, pues. Este manga, que se empezó a escribir en el 75, fue llevado al anime en el año 76 por Toei Animation. Toei Animation son nada más y nada menos que los responsables de Dragon Ball, Transformers, Mazinger Z y Sailor Moon, entre otros. El anime y el manga se produjeron en paralelo hasta el año 79. Es decir, que el manga, el escrito, el cómic, se hizo por 4 años y la serie animada, el anime, por 3 años. Cifras de ventas, tenemos la del manga, se vendieron alrededor de 13 millones de copias. Todo un verdadero éxito comercial. Además del manga y del anime, se siguió explotando a través de juguetes, películas, se hicieron un par de animaciones para video. Básicamente, estos son los números y un poco sobre la historia de cómo se llegó al anime y el manga de Candy Candy. Y bueno, básicamente la historia es un melodrama. Yo siempre dije que era como una introducción a los culebrones hispanoamericanos para los niños de la época.
Candy Candy fue muy popular en Hispanoamérica en los años 80. La cantidad de drama que se vivía en esa serie, por ser una serie animada, de verdad que no era común para la época. Incluso en algunos sitios llegaron a, de cierta forma, censurarla. Decían que era muy fuerte para los niños. Básicamente, la historia relata la vida de una huérfana, que es Candice White. Su nombre proviene de una muñeca llamada Candy, con la que fue encontrada en el medio de la Blanca Nieve, en una carretera en algún sitio de Europa. De allí salió el apodo de Candy Candy. No les voy a hablar mucho de la historia porque sería extenderme mucho, pero sí sería bueno hablar de algunos personajes, como siempre recordaremos del orfanato a su hermana Annie, que en verdad no era su hermana, pero las consiguieron el mismo día y crecieron dentro del orfanato como tal. Siempre nos recordamos de la señorita Pony y la hermana María, de que eran quienes dirigían el orfanato, y está la serie de amigos, entre comillas, con que Candy Candy se relacionaría a través de la historia, empezando por el misterioso príncipe de la colina, que es quien es el que dijo la famosa frase de la serie: ¿por qué lloras? Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Candy Candy sería adoptada posteriormente por un par de familias, una en la que fue muy maltratada y otra en la que fue bien tratada. La primera fue la familia Ligan, se convirtió en una especie de Cenicienta, en donde los hermanos de la familia le hacían bullying, y bueno, Candy Candy terminó siendo la sirvienta. Allí empezó a conocer su colección de amigos, entre ellos Archie y Steve, todos enamorados de ella. Y después aparece Anthony, que casualmente es muy parecido al príncipe de la colina, pero hay un tema con la edad, que tenía la misma que aquella aparición que tuvo hace años, y no podría tener la misma en ese momento, lo cual es extraño, ¿no? Sin embargo, él le dice la misma frase de ¿por qué lloras? Eso es para darle un poco de misterio al asunto. Después conoce a Albert, que es un ermitaño que vive en los terrenos de esta familia muy poderosa, y se hace amigo de él. Siempre bromeamos después que Candy Candy fue prácticamente novio de todos los tipos que aparecieron por allí. Cuando éramos niños, también los 80 era una época más inocente. Probablemente hoy lo veríamos con otros ojos, pero bueno. En fin, se publicaron 55 capítulos del manga y 115 episodios del anime. Como les dije, fue un éxito en nuestros países en los 80, en donde la escuchamos doblada en Argentina. Siempre recordaremos el acento argentino con que escuchábamos la comiquita. Y la canción, el intro, era una traducción del intro japonés. Lo hizo una artista de doblaje argentina llamada Susana Klein. En Venezuela la vimos por Radio Caracas Televisión durante los 80 y los 90, y ya en los 2000 la transmitió nuevamente la tele. Eso por aquí es todo. Le doy paso a mi compañero Didi a ver qué nos trae por allí. Saludos a los oyentes. Hoy con la voz un poco complicada por la gripe, pero aquí vamos. Yo les quiero hablar, por turno de época, me toca el año 1981, y es una serie de dibujos animados que no es tan famosa como Candy Candy, y probablemente no sea tan famosa como ninguna de las que van a hablar los compañeros, pero que para el que la vio seguramente le cautivó y le traerá gratos recuerdos. Estoy hablando de la serie Honey Honey. El nombre original en japonés es Honey Honey no Suteki Nabuken, que se traduciría como Las maravillosas aventuras de Honey Honey o algo así. Y que está basado en un cómic, en un manga que se publica
desde el año 1968 y que todavía está vigente, sigue saliendo. Y el autor original es Hideko Mizuno. Como el manga siempre ha tenido bastante éxito en Japón, en el año 81, Kokusai Eigisha decide llevar la serie a la televisión y lo animan, bueno, por el monstruo de la animación Toei Animation, pero esta vez en la división coreana. Las animaciones se hicieron en Corea. En América Latina lo conocíamos simplemente como Honey Honey. Y bueno, en España, como siempre, las discrepancias con los nombres. Se llamaba Las Aventuras de Silvia. No sé de dónde salió Silvia, pero bueno. Honey Honey empieza, bueno, es una historia que está ambientada a principios del siglo XX. Comienza en la ciudad de Viena en 1907 y empieza con el cumpleaños de la princesa de Austria, la princesa Flora, que está cumpliendo 19 años, y la princesa Flora es la belleza máxima del reino, y todo el mundo está enamorado de ella. Y esta princesa tiene un anillo que se llama la sonrisa del Amazonas. Entonces, en esta celebración de los 19 años se convoca a los mejores partidos de toda Europa, bueno, y del mundo, para que la princesa escoja marido. La princesa es súper arrogante y súper tonta, y en el medio de la fiesta se presentan los pretendientes, que luego se convertirán en los protagonistas de la serie, que son el príncipe de Hungría, uno que se llamara el Gran Gestapo, que es como un militar alemán, que dice que es hijo de un renombrado jefe de policía alemana, el indio Jerónimo, y Petrodólar, que es como un jeque árabe. Hay muchísimos pretendientes, pero estos son los que más quieren casarse con la princesa. También aparece en la historia un personaje que es Phoenix, el ladrón fantasma, que es un afamado ladrón de Europa, que está detrás del anillo de la sonrisa del Amazonas, porque es un anillo súper caro y súper espectacular. Entonces Phoenix hace acto de presencia en la fiesta, pero como pues, todo el mundo lo conoce solo con el antifaz, nadie se da cuenta, y empieza a burlarse de la princesa y de la gente. Y le dice a la princesa que bueno, que en realidad ella no es tan bella, que toda su belleza está por el anillo. Y la tipa dice, sí, y agarra el anillo, lo mete en un pescado y lo tira por la ventana. Cuando lo tira por la ventana, se lo come una gatita que se llama Lily, que es la mascota, una gata callejera de nuestra protagonista, Honey Honey. Honey Honey es una niña huérfana que la encontró una monja en la calle y le puso ese curioso nombre de Honey Honey, y que trabaja como en un restaurante de limpiadora. Y el dueño del restaurante la maltrata y le grita y le dice que se la pasa con un montón de gatos callejeros, que asco ese poco de animales y tal. Entonces, cuando la princesa arroja el anillo y lo tira por la ventana, le dice a todos los pretendientes, el que logre traerme el anillo, me caso con él. Y entonces salen todos corriendo a perseguir a la gata, y por supuesto Honey Honey a protegerla, entre ellos Phoenix, que se quiere robar el anillo. En el medio del escape, Honey Honey se monta en un globo aerostático, y huye. Y todos los otros pretendientes, más Phoenix, que se desplaza ya sea por globo o por cualquier otro medio, van persiguiendo a Honey Honey por toda Europa en aventuras diferentes, mientras intentan capturar a la gata Lily para sacarle el anillo.
Eh, bueno, si va a ser un poco de spoiler, es al final, cuando regresan a Austria, terminan sacándole el anillo a Honey Honey, a la gata Lily, y se descubre que Honey Honey en realidad también era una princesa que se había perdido cuando era niña y termina siendo hermana de la princesa Flora. Operan a la gata, le sacan el anillo y final feliz. Como cosas curiosas, pues Honey Honey físicamente se parece muchísimo a Candy Candy, cosa que le lleva confusión a mucha gente cuando lo ve. Ven una foto de Honey Honey y piensan que es Candy Candy, pero bueno, no es Candy Candy. Y otra curiosidad es que en la voz original en japonés la hacía una chica llamada Minori Matsushima, que también doblaba a la mismísima Candy Candy y a otro personaje muy conocido y muy querido para la gente que haya sido niño a finales de los 70, principios de los 80, que es Sayaka Yumi del Mazinger Z. Para cerrar, decir que en Venezuela la serie fue transmitida por Venevisión, por el Canal 4, desde mediados de los 80, 85, y se transmitió hasta el año 89. Espero que si no la conocen la busquen porque es una serie divertida, solo tiene 22 capítulos, es suficiente para verla rápido y altamente recomendada. Tiene la palabra el compañero Joey. ¿Qué tal? ¿Cómo les va por aquí? De vuelta a la tertulia. Y bueno, en verdad que sí, fueron dos series bastante recordadas, por lo menos en lo que fue Venezuela. Y eso que lo dijiste es cierto. Parecido físico. Y aparte en la serie original, la misma voz, pues hacía que mucha gente se confundiera. Bueno, yo siguiendo ya una época un poquito después, ya de los 80, que pareciera que también comenzó como un nuevo estilo, porque esas, como explicabas antes, eran como más al estilo novelesco, de verdad que estaban muy relacionadas a lo que era para los adultos las novelas, pero ya como que esa entrada en los 80 fue como que un poquito más de acción, las series fueron un poquito más, no sé, tenían algunas cosas más juveniles, y bueno, la serie puntual en la que yo les voy a hablar, tiene un origen más que ver es con la guerra comercial que tenía desde mucho tiempo entre Mattel y Hasbro. Básicamente porque porque Mattel tenía el monopolio completo casi que de las muñecas, todo lo que era accesorios para niñas, con lo que fue su clásica Barbie, y bueno, año tras año tenía un mercado gigante solo para él, y Hasbro estaba en la idea de lanzar una línea como para competir con ellos. Se asociaron en principio con Marvel y con varios de los mismos creadores de G.I. Joe y Transformers. Originalmente querían era como hacer unos micros para promocionar la muñeca nueva que iban a lanzar, y que bueno, casualmente, como eso les dije, que eran parte de los mismos productores de Transformers, fue algo parecido a lo que sucedió con ellos, como les habíamos mencionado ya en la tertulia de los robots, que se hizo como que estos cómics para vender los muñecos, pero que la finalidad principal era eso, era el muñeco. Pero en este caso, pues, la serie tuvo bastante éxito y decidieron, pues, hacerla completa, porque gracias a la recepción que se le dio en los primeros capítulos pilotos. Bueno, la serie a la que me refiero justamente es la de Jen and the Hologram, que de hecho el nombre, al menos en Latinoamérica, lo mantuvieron igual. Y era una serie que una de las curiosidades que tiene es que originalmente iban a ser hombres, pero que la computadora que hacía los hologramas los iba a convertir en mujeres para cantar. Al parecer a muchos le pareció como que una idea un poquito ya muy pasada y tono para la época, y bueno, decidieron hacerla como la conocemos. Fue creada por la escritora
Christy Mark, tremendo apellido, ¿no? Marx, igualito. Y la historia se basa en un par de chicas, Jerrica y Kimber, cuyo padre dirige una disquera y también tiene a la vez un orfanato, o es más en un estilo, lo que llaman en Estados Unidos una foster house, que es como hermanos mayores de crianza, como que, bueno, en fin, el padre muere y les deja a ellos una herencia, la parte de media disquera, el orfanato, y tenía escondida una supercomputadora que hace hologramas, que dio origen a muchas cositas, como hemos visto en otros cómics, que dejan como que ideas al aire que después la tecnología con los años va mejorando un poquito. Bueno, ahí es donde comienza la historia, cuando esta computadora justamente le crea como que una identidad secreta a Jerrica, que es la protagonista, y la crea como en una super cantante pop que se llama Jen. Y ella junto con la hermana y las dos chicas más mayores del orfanato, pues crean una banda. Una curiosidad también por allí es que la voz de Jen la hacía una persona cuando estaba hablando, y cuando cantaba era otra chica cantante, con la voz muy similar, pero que sí era cantante en la vida real. Pero bueno, la doblaban entre dos personas. Bueno, están siempre en una constante lucha con el que era el asistente del padre en vida, que les quiere quitar la empresa, y con el grupo rival, que hace alusión a un grupo del momento que se llamaba también Misfits. Y como curiosidad también, el líder, la chica líder de los grupos se llamaba Clash. Es como que Misfits y Clash eran los malos. Bueno, la serie tomó también muchos elementos de lo que era el naciente en TV, y yo creo que lo explotaron al máximo. De hecho, se ve que hay bastante música, conciertos. Ellas mismas se escuchaban, o sea, era como una mezcla de varios de las artistas del momento que estaban bastante en el top, como Madonna, Pat Benatar, Cyndi Lauper. De hecho, la serie cuenta con 187 canciones originales y son más de 100 videoclips, ya que tenían esa dualidad ahí bastante cercana con MTV, pues en los episodios casi que cada canción hacían como un videoclip de la misma canción. E incluso, como hablaba antes de lo de la tecnología, quizás esto ayudó también a que diera muchas de esas ideas nacientes que estaban en esos nuevos videos de los 80, aprovechándose de que, bueno, como eran cómics, podías hacer lo que prácticamente sobre el papel lo que te diera la gana. Y sí vemos en muchas de esas animaciones, cuando los videos dejaron de ser simplemente un grupo cantando y hacían un poquito más de cosas, que sí hubo mucha influencia por allí. Bueno, como parte de la mercadotecnia, pues todas las canciones originales venían en cassette, las podías comprar, pero con las muñecas, no las podías comprar solo. La serie duró nada más que 3 temporadas, 65 capítulos en total, entre octubre del 85 y mayo del 88. Y según lo que dicen siempre estuvo en un buen rating, pero se terminó básicamente porque bajó fue la venta de las muñecas. No sé por qué a la final, como siempre mantuvieron eso como que el target principal, pues al bajar eso, pues también decidieron cancelar la serie, y de hecho ni siquiera tiene un final como tal, dejaron un poco de puntos sin resolver. Quizás una de las cosas también que pudo afectar fue el hecho de que se terminaba la década también de los 80, y bueno, así como les decía, esta serie estuvo muy ligada a ese estilo ochentoso, pues era la moda, la música, los estilos, la forma como tenían los cabellos, muy a ese estilo del glam, mucho colorido, estaba bastante ligada. Y bueno, quizás eso pasa mucho con todas estas series, que cuando están muy atadas como que al estilo de una década, al romper, y sobre todo como lo conocemos, todo ese cambio de 80 a los 90, pues también pierde bastante el auge. Bueno, también de todas formas, aunque como les decía que no era novela, era un poquito más de acción, sí contaba con su triángulo amoroso, porque el novio de la protagonista
también estaba enamorada de la cantante, que aunque eran la misma persona, pues fue algo como el hermano de Meteoro, nunca lo llegaron a saber. Nadie sabe que Jen y Jerrica son en realidad la misma persona. Una parte quizás positiva también, viéndolo allí, es que supieron plasmar bien la idea sobre chicas que eran líderes tanto en la parte empresarial como en la música, que lideraban las bandas, que le iba bien en los negocios. Quizás ahora que está tanto toda esta parte de esa igualdad, pues yo creo que ahí explotaron el tema bien y sin ponerlo como algo malo o como que los chicos estuvieran mal, simplemente lo sacaron de una buena forma. Así que no sabemos cómo sería esa serie hoy en día, que de hecho se intentó sacar un remake, así como han hecho de muchas de estas series de los 80, tirando mucho de lo que es la nostalgia, pero quizás una película que sacaron en el 2015 que según los críticos fue bastante mala y que de verdad que no tienen casi ningún parecido, pues debido a que no tuvo el éxito que esperaban, también decidieron cancelar lo que sería la serie. Lo que sí hicieron fue un cómics, pero al parecer, así como les decía, que empiezan a veces con todo esto de lo políticamente correcto y de la inclusión a meterse ya demasiado. Y eso que originalmente ya la serie contaba con eso, o sea, estaban esos aspectos, aparte de que eran chicas, había una afroamericana, una asiática, luego se les unió incluso una latina, pero ya en este cómic nuevo, pues ya varias de las chicas son abiertamente gays, parece que también hay unas chicas que son transgénero, y ya empezaron a hacerlo un poquito más como que no es algo que sería tan apropiado quizás para los niños. Otra cosa por allí es que, bueno, como muchos de estos frikis de los cómics, tiene su propio Gen-Con y tienen una mini conferencia que está desde el 2005, se reúnen en distintos pabellones y bueno, todas las personas que siguen fanáticas a la serie comparten algunas cositas, curiosidades, van disfrazados, conversan, siempre van las voces originales. Y bueno, yo creo que eso nos pegó bastante en el sentido de que sí, fue una entrada bastante soft, podemos decir, a todo eso, lo que era la música, los videos y a toda esa onda ochentosa, como les dije otra vez, muy llevada de la mano con MTV. Otra cosita es que, bueno, Mattel incluso también quiso crear una serie con Barbie, con una Barbie rockera, dado el éxito de Jen, pero la serie no pegó y bueno, se quedó nada más en un piloto. Pues sí, yo creo que fue una serie que quizás sí recordamos bastante, por eso de que nosotros siempre hemos estado full ligados a la música. Por mi parte, sería por allí, porque ahora les dejo con una serie que sí tiene cierto parecido también con esta en algunas cositas, como le dije, ya más hacia esta época de los 80. Que los dejo ahora sí de verdad con Marky para que les siga contando. Bueno, muchas gracias, compañeros. Continuamos. A mí este tema me encanta, es un tema, me parece que interesante el haber elegido pues series animadas protagonizadas por chicas, por un personaje femenino y inclusive dirigida a ese público femenino. Me parece interesantísimo. Yo he elegido hablar de She-Ra, la princesa del poder, ¿no? En su traducción al castellano. She-Ra es un personaje que crea pues la empresa Mattel, empresa que también venía realizando todo lo concerniente al dibujo animado de He-Man y a los muñecos o a las figuras, digamos, de He-Man, para que no se me molesten los coleccionistas, ¿no? Son figuras. Pues She-Ra venía siendo una extensión de este universo de Master of the Universe, que comenzó con He-Man, un gran éxito, una gran acogida tanto a nivel de juguetes como en la serie animada.
Y bueno, intentaron, como tenían esos muñecos que se vendían bastante bien, perdón, figuras que se vendían bastante bien, pero eran, claro, este tipo de figuras de acción fuertes, con armamento, que eran dirigidos a niños, varones, pues dijeron, mira, hay un nicho de mercado que debemos, pues, explotar, y es el de las niñas. Ahora con todo esto de las Barbies o figuras dirigidas al público femenino. Idearon, pues empezaron a escribir libretos e idearon personajes a partir de los cuales empezaron a realizar también juguetes. Y esta serie animada, que se produjo de 1985 a 1987, constaba de 93 episodios, suficientes, ¿no?, para una extensión de este universo de Masters of the Universe. Trataron de repetir la fórmula, y cuando digo repetir, es literal, repetir la fórmula de He-Man, solo que pues redondearon ciertos personajes y los direccionaron a un target femenino, de un público de niñas de 3 a 10 años. Obviamente esto luego se extendió, este target, al ser He-Man una serie pues ya casi de culto y muy popular, pues este target de She-Ra se extendió de ese público femenino a adultos, mujeres, hombres, y realmente fue bastante amplio, ¿no? Cuando les digo que repitieron la fórmula, pues es que el libreto, los guiones, los personajes, ¿no? Siempre la heroína, el villano, los secuaces del villano, la figura, digamos, espiritual, ¿no?, hechicera, pues se fueron repitiendo, ¿no? Y ahora más adelante les iré hablando de esto. La música de esta serie fue algo excepcional. Contaron con la compositora Shuki Levy. Shuki Levy nació en Israel, sin embargo desarrolló toda su carrera en los Estados Unidos. Es famosísima y exitosísima compositora. Creó la música, pues, por decirles algunos, de Inspector Gadget, de He-Man, de Dragon Quest, del Festival de Robots, de Mask, de Arcoiris Rainbow Bright, de la serie animada de Alf. Luego ya en los 90, pues con ese currículum que tenía, pues es muy conocida por la música de Dragon Ball, de Power Rangers, hizo la serie animada del Mago de Oz, X-Men, Spider-Man. O sea, digamos que la música, para los que les gusta indagar y quieren revisitar esta serie, hay que prestarle atención porque pues Shuki Levy es una de las mayores compositoras de música de series animadas, ¿no?, entre los 80 y los 90. Pueden acceder, y les dejo el dato, a shukilevy.com, y ahí pues tendrán un montón de contenido sobre esta compositora. Mattel era esta empresa juguetera súper importante, la segunda detrás de Hasbro. Tenía marcas complementarias, por ejemplo, como Fisher-Price, y bueno, estaba en más de 150 países del mundo, con lo cual el poder de distribución de Mattel era importantísimo, ¿no? Inclusive pues tienen grandes logros, ¿no?, en su haber. Por ejemplo, también hicieron videojuegos, hicieron la consola Intellivision, los juegos de mesa, uno, el de las cartas, y el Scrabble, pues son licencias de Mattel. O sea que realmente era una empresa muy grande, y creó la división Mattel Creation, que era para realizar estos series infantiles, series animadas, ¿no? Esta división de Mattel se une con Filmation, que también es una productora importantísima desde 1960 a 1980, de series animadas. Era de hecho la competencia directa de Hanna-Barbera. Y bueno, se une con Filmation para realizar pues la serie de She-Ra, ¿no? Producida por Lou Scheimer, que es obviamente uno de los íconos, ¿no?, de las series animadas de los 80. Hablándoles un poco de She-Ra, como les comenté, pertenece al universo de Master of the Universe.
crearon el personaje, digamos, la melliza de He-Man, ¿no? Para hacer inclusive estos universos paralelos, ¿no? La melliza de He-Man, obviamente, tendría pues su alter ego, que era Adora, que era la melliza del príncipe Adam de He-Man, ¿no? Pues ahí empiezan las similitudes, ¿no? Tanto en personajes como en libreto. Crearon otro planeta llamado Etheria, en contraparte de la Eternia, que era del universo He-Man. Y bueno, empezaron a idear, ¿no? Pusieron el villano, que era Hordak. Hordak era el maestro de Skeletor. Ahí empezaron a liar, ¿no? Todo el libreto, ¿no? Luego tenían, obviamente, la heroína, que era She-Ra. Pues luego, personajes que se parecían mucho. Tenían en el universo He-Man a Sorceress, que era como la hechicera que vivía en el castillo. Y luego estaba esta figura espiritual en Etheria, que se llamaba Light Hope, que era como una luz, ¿no? Parecía un arco iris. Y hacía las veces, pues, de este personaje sabio, ¿no? Hechicero, que recomendaba y ayudaba, ¿no? Desde la espiritualidad, pues, a She-Ra. Luego había, pues también tenían siempre, el héroe tenía como un acompañante, que en el caso de Adora y el príncipe Adam eran, digamos, sus mascotas. En el caso del príncipe Adam, pues era el tigre verde que tenía. Y en el caso de Adora tenía un caballo blanco que se llamaba Spirit. Luego, cuando se convertían en She-Ra y He-Man, respectivamente, pues este gato verde pues se convertía en Battle Cat y el Spirit se convertía en un caballo alado, ¿no? Que se llamaba Swift Wind. Siempre estaban rodeados estos héroes de amigos, ¿no? Que le ayudaban, le apoyaban, no solo a nivel de las batallas o a nivel de fuerza o poder, sino también a nivel un poco, pues ese apoyo real de amigos, ¿no? De seres que realmente no tenían un poder, pero eran un apoyo a nivel de conciencia, de espiritual, les ayudaban. Y siempre era como esa figura un poco también que ponía la parte jocosa o parte de comedia, ¿no? En el caso de He-Man era Orko, y pues en el lado de She-Ra teníamos a Madame Razz y a Cole, que era un búho, pues eran sus amigos y acompañantes, ¿no? Luego, obviamente, ese universo se iba expandiendo y teníamos pues estos villanos, ¿no? Que eran como los secuaces de Hordak. En el universo She-Ra eran los secuaces de Hordak, que había un montón, ¿no? Cada uno tenía unos poderes, uno que si tenían tentáculos, el otro era un androide robot científico, y del lado de He-Man igualmente, ¿no? Eran como los secuaces. Eso lo vemos siempre en este universo de figuras animadas y de series animadas, donde está el líder, el malvado, y luego tiene un montón de secuaces. Lo vimos pues en Mazinger Z, lo vimos en Thundercats. En Thundercats también vimos pues esa figura malvada y luego sus secuaces, ¿no? Pues en She-Ra pues más o menos era igual, ¿no? Decía estas similitudes de personajes, similitudes de guión. La serie tuvo muy buena acogida, fue muy bien producida por esta firma Filmation, que, bueno, Filmation siempre se destacaba por tener ciertas, digamos, particularidades, ¿no? Eran conocidos por siempre dejar una lección moral al final de las series, ¿no? O moraleja. Y Filmation se caracterizó por eso. A Mattel le gustó la idea y se dejó siempre esta moraleja al final de cada capítulo, ¿no? Como alguna enseñanza para ese público infantil. Una muy buena idea que luego se empezó a implementar normalmente, pero fue una creación de Filmation y Mattel para la época. Esta Filmation también tenía la particularidad de que realizaba repeticiones de ciertas imágenes que grababa. Por ejemplo, cuando se convierte She-Ra, o en el caso de He-Man, cuando se convierten, pues es la misma imagen, con la misma música, el mismo libreto, el mismo guión, el mismo diálogo,
siempre repetía ciertas imágenes, ¿no? Cuando salen corriendo del Palacio de Grayskull o cuando salen corriendo del Palacio en Etheria, pues son imágenes repetidas y Filmation se caracterizaba por esto. Por eso van a ver ciertas similitudes en estas series, en estas dos series. El personaje de Adora igualmente era como la contraparte femenina de Adam. Igualmente era su melliza que fue raptada en una guerra en Eternia y fue llevada a Eteria, ¿no? Como venganza de Hordak por no poder conquistar el Palacio de Eternia. Eso produce también esa ruptura, ¿no? entre Hordak y Skeleton, que era digamos, su pupilo. Y bueno, Skeletor se queda en Eternia y Hordak vuelve a Eteria ya con Adora en su poder, y de hecho la cría él y la hace, cuando crece, pues forma parte de su ejército, es una generala de su ejército. Luego ella empieza a darse cuenta pues que Hordak lo que quiere es un dictador, y lo que quiere es pues apoderarse de todo el planeta y de oprimir a la gente del planeta. Y bueno, ahí se produce la ruptura entre ella y Hordak. En ese primer capítulo comienza con He-Man yendo a Etheria, y ahí es donde unen lo que es el universo de He-Man con She-Ra. Y como les digo, empieza en ese primer capítulo cuando ella y él se encuentran en Etheria, ¿no? Y ahí empieza pues a desenvolverse la serie de She-Ra. Tiene está muy bien creada la serie, tiene unos colores espectaculares, es un buen guión, son 93 capítulos, termina siempre con el bien sobre el mal, y bueno, es una serie que les invito a revisar. Yo me despido, poco más, muchísimas gracias, y espero que accedan a nuestra página web, y ahí tendrán bastante contenido sobre esto que les comento sobre la serie animada She-Ra, Princess of Power. Ahí los dejo, compañeros. Bueno, yo creo que como vimos, esto que podríamos llamar más bien series con protagonistas femeninas, porque la verdad que como lo vimos tanto para niños como para niñas, era para todo tipo de público. Tienen muchas similitudes entre ellas. Fíjate que me parece que explotaron mucho un cliché de que siempre las protagonistas de una u otra forma son como que tienen sus padres muertos. Y si vemos las similitudes entre las japonesas, que sí son como que más niñas, más novelescas, y esas últimas dos, que como que ya los protagonistas son más juveniles, es otro tipo de acción. Pues, anyway, yo creo que todas de verdad tienen muchas cositas para explotarle, porque son series que tienen bastante de qué hablar. Johnny, y Sí, bueno, sería bueno recordar otras series que tal vez se pudieran considerar orientadas al mercado de niñas, como lo fueron Angel, la niña de las flores. sí. Tal vez Heidi, se pudiera decir que era para niñas. Sí, otro clásico, sí, también. Sí, Y que sí, se pues. parece mucho a la historia, lo que digo. Los ositos cariñosos, tal vez. Correcto. Sí, ya, eso. Sí. Strawberry o frutillita. Frutillita. Strawberry. Donde le decían así. Yo Pero creo que sí. sí, aquí. Pero al En final España todos las disfrutábamos, ¿no? No había problema que fuera para niñas o no. Igual las veíamos y las disfrutábamos. Sí, exacto. Correcto. Como les conté, había a veces forma de mostrarla con éxito en distintos aspectos, pero no había nunca esa división, pues, o quizás ese doble sentido de que pudieran ser niños, pudieran ser niñas, y las historias en realidad no tenían gran problema en mezclarse unas y otras. Sí, es así. Yo creo que también en estas mismas series, de las últimas que le venía hablando, siempre también, inclusive, a pesar de que, por ejemplo, en He-Man, que el protagonista era eso, un hombre,
siempre había como una contraparte también femenina. Recordemos que estaba Tila, que era una personaje importante, ¿no? Y siempre hubo como eso. Igual cuando salieron los pitufos, por ejemplo, también estaba Pitufina y empezaron como a introducir todo eso. Una cosita, ¿será que Didi se durmió? Marico, ese es Didi. Está bien. Sí va. Bueno, Bueno, mi gente. chao. Chao. Nos vemos, saludos a todos por ahí. Seguimos en contacto después. Didi, mañana hablamos, chamo. Si sigues mejor, si no me avisa, mejor. ¿Qué pasó? Como es ese que He-Man hizo un especial de Navidad en el 2015.